el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es martes, 9 de abril, y hoy la iglesia está celebrando el martes de la segunda semana del tiempo de Pascua. Los invito, mis queridos hermanos, a abrir la mente y el corazón para escuchar, comprender, pero sobre todo, para vivir el mensaje que el Señor hoy nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 7b al 15. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. Oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Le respondió Nicodemo: ¿cómo puede suceder esto? Jesús les respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te lo aseguro. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo quien crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, los seres humanos nacemos una vez cuando venimos a este mundo, cuando salimos del vientre materno, pero renacemos muchas veces. Renacemos por primera vez a la vida, a la verdadera vida, cuando recibimos el santo sacramento del bautismo. Y seguimos renaciendo, porque, por ejemplo, renacemos cada vez que amamos y que somos amados. Renacemos cada vez que somos capaces de perdonar o somos perdonados. Renacemos en medio de la alegría. Renacemos cuando somos capaces de superar el dolor en nuestra vida. Siempre es posible un renacer en nuestra vida de seres humanos, en nuestra vida de cada día. Pero para poder renacer, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a romper las cadenas. Y romper las cadenas conlleva también a aceptar una libertad que nos lleva a desinstalarnos de nuestras comodidades. Esa libertad que nos da el Espíritu de Cristo resucitado en nosotros y que nos lleva a querer tener siempre todo bajo control. No podemos creer que siempre podemos controlarlo todo. No podemos creer que siempre todo puede estar bajo nuestro control, porque no tenemos el control de todo. Y tenemos que aprender a estas cosas de las que no tenemos el control, ponerlas en las manos de Dios y confiar en esa acción de Dios en nosotros. Y ese también, mis hermanos, es un momento de renacer para nosotros, porque renacemos a esa vida que Dios nos da. Renacemos al Señor y por el Señor cuando confiamos en Él plenamente en todo momento y en toda ocasión de nuestra vida. Renacemos en esa confianza en Dios, porque la confianza en Dios nos lleva a mirar a la cruz donde está Cristo clavado por nuestra salvación y a dejarnos atraer por ese amor de Dios. Por eso cuando Jesús hoy le está hablando a Nicodemo en el Evangelio,
lo está hablando a la luz de su propia resurrección. Él ve su muerte como una exaltación. Él sabe que tiene que pasar por la muerte y por la muerte de cruz para que nosotros, atraídos por Él, podamos alcanzar la exaltación, podemos alcanzar junto con Él la salvación de Dios. Y podemos pensar, entonces Jesús está exaltando el dolor por el dolor. No, mis hermanos, el dolor por el dolor no tiene sentido. Y Jesús nunca exalta el dolor por el dolor. Él está hablando del dolor. Sí, va a sufrir, va a padecer el dolor, pero este dolor es lo que lo va a llevar a entrar nuevamente en la gloria. Él sí va a pasar por la muerte, pero ¿para qué? Para poder entonces resucitar a la vida nueva, a la vida eterna, a la vida que gozaba antes de tomar carne de nuestra carne en el vientre de la Santísima Virgen María. Y en el dolor, la muerte de Cristo tiene también sentido. Nuestros dolores, nuestra propia muerte, porque sabemos que así como Cristo fue exaltado, así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros vamos a resucitar con Cristo para la vida eterna. Solamente necesitamos aprender a descubrir en Él la salvación. Tenemos que mirar la cruz, y no solamente la cruz de Cristo, mirar nuestra cruz también, y mirar esas cruces que cargamos en nuestra vida, como ese instrumento, como ese camino, como esa vía, para poder lograr también nuestra propia glorificación. Es ahí, mis queridos hermanos, donde la pasión, donde el dolor, donde la muerte toma su sentido, en la cruz de Cristo, en la cual nos gloriamos y por medio de la cual alcanzamos nosotros la gracia y el perdón de Dios. Mis queridos hermanos, la pasión, el dolor, solamente tiene sentido cuando somos capaces de superar el sufrimiento y de superar la misma muerte, como lo hizo Cristo. Delante de nosotros hay dos caminos y tenemos que optar por uno de ellos: el camino de la vida o el camino de la muerte. Los enemigos de la vida, los enemigos de Dios, optan por el camino de la muerte y por eso rechazan a Dios en su vida. Por eso rechazan la salvación de Cristo y se cierran a la presencia del Espíritu en sus vidas. ¿Y esto a qué los lleva? A la condenación eterna. Los que optan por el camino de la vida, los que dicen sí a Dios, entonces aceptan a Cristo, aceptan el Evangelio en sus vidas y alcanzan la salvación y la gloria eterna. Ahora la pregunta es, tú y yo, ¿por cuál de estos dos caminos estamos optando? ¿Por el de la vida o por el de la muerte? Es importante que nos respondamos esto, porque de esta respuesta depende nuestra eternidad. Por eso tenemos que respondernos para ver qué cosa hay en mi vida que yo necesito cambiar, qué cosa tiene que ser diferente en mi vida para que un día pueda yo entrar con Cristo a la vida eterna en el reino celestial. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.